Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 7 y vamos a leer del 24 al 27 y vamos a ponernos de pies, hermanos, para leer en reverencia la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios. Amén. Mateo 7 del 24 al 27. Y la palabra de Dios dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye esas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó y grande fue su destrucción. Oramos, hermanos. Padre Santo, Señor, yo oro, Señor, que tú me guíes, Señor, y que tú guíes los corazones de las personas que estén aquí, escuchar tu voz a través de tu palabra hoy. Convéncenos, Señor, de nuestros pecados y ayúdanos todos a estar bien contigo. Otra vez vivir vidas justas, en obediencia a tu palabra. Oramos por el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Titulé el mensaje de hoy y tuve el dibujo ahí, parece de planes, de blueprints. El constructor sabio y necio. Y todos somos constructores en nuestras vidas. Todos hacemos construimos haciendo decisiones diariamente. En la vida, por mayor parte, está construido por las decisiones que hacemos, ¿no? Y cada persona tiene lo que se llama visión mundial, una visión mundial, que se llama en inglés worldview. Everyone has a worldview, una visión mundial, una manera en que uno ve el mundo. La visión mundial mía es diferente de muchos de ustedes, porque yo nací en este país. Me crié en este país y yo veo las cosas totalmente diferentes de ustedes. Yo veo el mundo a través de ojos de un americano, otra vez hispano nacido en los Estados Unidos. Muchos de ustedes vienen de diferentes países hispanos. Cada uno de ustedes tiene una manera diferente de pensar que yo, y diferente de uno al otro, porque vienen de diferentes países. Tenemos que entender que toda persona tiene su visión mundial en la manera que él ve o tú ves el mundo y la manera que uno vive. Y eso es una realidad. Por eso nunca debemos ser rápido para condenar a uno, porque nunca sabemos la historia y el pasado de la persona que está parada ante nosotros, hermanos. Pero diciendo eso, la autoridad de cada persona influye cómo piensa y actúa y vive. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que te guía a ti? ¿Qué es lo que te empuja a vivir la manera que tú vives? Y me gusta como lo dijo Norman Geisler. Norman Geisler citó esto, dice: la verdad es que nuestra visión mundial es como lentes de colores, dibujando todo lo que miramos. Es un patrón a través del cual uno ve toda la vida. Como tal, ayuda a formar nuestros pensamientos, valores y decisiones. La tragedia es que la mayoría de las personas ni siquiera saben cuál es su visión mundial y cómo la obtuvieron. Y que es tan importante para sus vidas. Fin de cita.
La forma en que obtenemos nuestra visión mundial vuelve al tema de que es la autoridad que nosotros seguimos. Nuestras fuentes de autoridad es lo que nos moldea y nos forma en cómo nosotros hacemos decisiones. La manera en cómo vivimos se puede someter a 4 fuentes, hermanos. Primeramente, la razón, lo que uno cree. Yo hago decisiones basadas en lo que yo creo. Ustedes hacen decisiones basadas en lo que ustedes creen. Nuestras experiencias, lo que nosotros sentimos. Muchos hacemos decisiones basadas en el sentimiento que tenemos en ese momento, ¿no? Nuestras tradiciones, lo que siempre ha hecho. Muchos de nosotros venimos de diferentes creencias. Algunos se creen en lugares ateos, algunos se creen o en países pobres, algunos países ricos, algunos son católicos, algunos se creen en iglesias pentecostales, bautistas. Y todos de esos tienen tradiciones que siguen. Cada persona se crió con sus tradiciones y hacen decisiones basadas en sus tradiciones. ¿No es verdad? Y por último, la revelación de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Una o más de esas autoridades, hermanos, gobierna cómo vivimos. La cosa es, ¿qué es lo que te está gobernando a ti? ¿Cómo es que tú llegas a una conclusión? ¿Qué es lo que te guía a ti? ¿Cómo es que tú haces tus decisiones basado en qué? ¿Qué tú obedeces? ¿Tú obedeces tu razón, tus emociones, tus tradiciones o la palabra de Dios? Pero no se engañen, cada uno de nosotros usamos uno de estos métodos para poder para vivir nuestras vidas. Por eso nunca estamos de acuerdo con lo que el mundo piensa. Hay algunos cristianos que vienen a la iglesia con un pensamiento mundial. Su visión mundial no es bíblica, es mundana. Por eso traen el mundo a la iglesia. Y por eso tú ves muchas iglesias hoy en día que no son bíblicas. Porque las personas traen sus pensamientos mundanos a la iglesia. Y viven de esa manera. Por eso tú ves tantas iglesias hoy en día practicando cosas que no son bíblicas. Nosotros les damos la autoridad a nuestras vidas, a las cosas, a la cosa de esa lista que le damos más importancia. Y eso es lo que te gobierna. Me gusta como Santiago dice algo similar, habla de algo similar en Santiago 3, 13 al 18. Vamos a abrir nuestras Biblias a Santiago 3 y voy a leer del 13 al 18 para ver lo que dice Santiago sobre el tema de, otra vez, de cómo vivimos nuestra vida y cómo debemos de vivir nuestra vida. Dice Santiago 3, 13 al 18, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Qué muestra por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mienten así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Marca ese versículo, hermanos. Esta sabiduría, la sabiduría en cómo practicamos lo que nosotros pensamos que es verdad, debe de venir de lo alto. Y si no viene de la palabra de Dios, es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala.
Y recuerdo lo que dije, hay muchas iglesias hoy en día que traen el pensamiento mundano a las iglesias. Y por eso hay tantas iglesias otra vez que tienen confusión, otra vez que no saben lo que creen. Creen lo que la noticia dice esa semana realmente, o lo que te dicen, lo que tú tienes que creer. Te forzan ahora a creer lo que ellos quieren creer si no te odian. Se te meten en la cara y te dicen, tú tienes que creer así. Ese es el mundo, hermanos. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condesciente o tolerante, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la que justicia, vivir justo delante de Dios. Y esa justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Amén, hermanos. Amén. Jesús en la porción de esta porción de la conclusión del Sermón del Monte, si ha notado, Él ha dado muchos contrastes, ¿no? Y hoy te va a dar otro contraste más. Y con cada contraste que Él nos ha dado en cada semana corriente, tú ves que uno tiene que tomar una decisión. Y Él siempre habla de dos, otra vez, Él ha hablado de la puerta, el camino estrecho y el camino amplio, la puerta estrecha, la puerta ancha, estrecha, la puerta ancha, del algo bueno que da fruto y del algo malo que no da fruto, la confesión genuina. O que es obediente, y la falsa profesión que es desobediente. Y hoy veremos el contraste de la fundación sobre la roca sólida y la sabiduría en las arenas inestables del necio. Tú ves que y cada uno de esos está apuntando a uno determinar una decisión. Él está terminando el Sermón del Monte. Él ha ya dado muchas enseñanzas. Y él está diciendo, ahora usted decide dónde tú estás. ¿Dónde tú estás caminando? ¿Dónde está tu fruto? ¿Dónde están tus decisiones? ¿Tu decisión de fe, otra vez, de fe es verdadera? ¿Dónde tú estás parado? ¿En piso firme o en piso que no está firme? Tú tienes que determinar, porque cada persona puede ser diferente. Y la idea aquí es que el que no está parado en piso firme, que el que no está parado en la roca, en el Señor y su palabra, va a ser destruido. Y tú ves que la conclusión de cada una de estos contrastes es la vida eterna o la destrucción eterna. Y otra vez, hoy, Él sigue con el mismo método, pero usando otra historia, ¿cómo se llama? Palabra o un cuento, usando un cuento, otra vez con el maestro que Él es. Ilustración, gracias. Como el maestro que Él es un maestro excelente, que Él está usando una ilustración para ayudarnos a ver dónde realmente estamos. La idea de esto es no para leerlo y a juzgar a otros, decir, tú estás construyendo tu casa en arena y tú mismo te está cayendo, ¿no? La idea no es eso, la idea es, ¿dónde estoy yo, Señor? ¿Dónde yo estoy parado? Hermanos, tenemos que nosotros preguntarnos y parar otra vez. Lo que tenemos que parar de ser como los fariseos, que Él habló de ellos en el capítulo 5 y 6, que ellos se miraban como justos, aunque ellos son los hipócritas, no viven lo que dicen. Y por eso Él está diciendo, esté seguro que tú mismo no te estás engañando tú mismo, que tú no estés engañándote a ti mismo.
Y otra vez, y yo lo repito a ustedes, estén seguros que ustedes no se estén engañando a ustedes mismos. Y no piensen que ustedes son salvos cuando realmente no lo son. Porque te recuerda que leemos ahora en Lucas, es una continuación de la persona que tiene una falsa profesión de fe que hablamos la semana pasada. Y esto realmente es un ejemplo de eso. Voy a introducir aquí 2 puntos, hermanos. Primeramente, el primer punto es el constructor sabio. Él nos da realmente hay 2 puntos en este mensaje. El constructor sabio y el constructor necio. Y tenemos que leer esto y determinar si somos sabios o si somos necios. Porque es fácil, es que todo el mundo cree que es sabio, todo el mundo cree que es salvo, todo el mundo, y es lo que está diciendo él. No, pero la prueba determinará si tú realmente lo eres. ¿Y qué es la prueba? Lo aprendimos la semana pasada. ¿Qué es la prueba? Si se recuerda, ¿qué es la prueba que de uno saber si está en piso firme? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Tú eres obediente a la palabra de Dios? Porque si tú te llamas cristiano y no es obediente a la palabra de Dios, Él dice, tú no eres cristiano. El cristiano es obediente a la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí en Mateo 7, del 24 al 25. Y esta es la ilustración del constructor sabio. Porque él es sabio porque él escucha las instrucciones y las obedece. Mira lo que dice Mateo 7, del 24 al 25. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías. Solo está aquí, ella está hablando de todos que están escuchando estas palabras, incluyéndolos a ellos y incluyéndolos a ustedes. A todos que oyen mis palabras. ¿Qué palabras que está hablando? ¿Qué palabras está hablando el Señor? Las palabras que Él terminaba del Sermón del Monte, las palabras que Él ha introducido a ellos, el mensaje que Él les ha dado. Otra vez, en el final de cada mensaje, tú ves que la mayoría de pastores tratan de traer a la iglesia a determinar una decisión. Y otra vez, Él está siguiendo ese patrón. Él te ha dado todas las enseñanzas y Él está diciendo, decide. ¿Dónde está parado? ¿Dónde está construyendo tu casa? ¿Dónde está construida tu casa, mejor dicho? Dice, estas palabras mías, el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cuya la lluvia vinieron y los torrentes soplaron, los vientos y azotaron y aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundado sobre la roca. Jesús otra vez fue el maestro de enseñanzas, y en este cuento, esta ilustración, él tiene la habilidad de enseñarlos a nosotros con términos simples para ayudarnos a recordar estas verdades. En el cuento de hoy, él se refería a 2 hombres que construyeron y que hicieron 2 casas parecidas. Las 2 casas tú las miraban y parecen exactamente los mismos. Y es una ilustración de cristianos en la iglesia. Algunos parecen cristianos, hablan como cristianos, se visten como cristianos, calientan los bancos como cristianos, pero realmente no son cristianos. Y es la ilustración que él está haciendo aquí. Parecen ser igual. Y la única diferencia fue su fundación. Si tú las miras por fuera, eran iguales. La única cosa era donde estaba la casa sentado, la fundación de la iglesia.
Una estaba en una fundación sólida, la roca, y otro estaba en una fundación inestable, la arena. En los resultados finales, no podía ser más diferente, ¿verdad? El resultado de uno era la salvación cuando venía la tormenta final, y el otro era la destrucción cuando venía la destrucción, cuando venía otra vez la ira de Dios, el juicio de Dios final. El que conoce la palabra y obedece la palabra vive sabiamente. Por tanto, dice el 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. No es suficiente oír la palabra de Dios, es oírlas y salir de aquí y practicarlas, obedecerlas, hermanos. Si estamos escuchando la palabra de Dios aquí y salimos y se le olvida todo lo que dije aquí, y la verdad que 98% de las personas cuando se van de la iglesia, tú le preguntas de qué predicó el pastor, y 98% de las personas no te saben decir lo que aprendió, porque nos pagamos, hermanos. Pero la cosa es no solamente escuchar la palabra de Dios, pero vivir la palabra de Dios en obediencia. La intención de Jesús es que esta instrucción se aplicará a todos, a cada uno que esté escuchando su sermón. La palabra cualquiera lo hace evidente. También Jesús señala dos cualidades del hombre sabio. Primeramente, él escucha las palabras de Cristo. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras, refiriéndose al contexto de estas palabras predicadas en el Sermón del Monte. Y segundo, el sabio las hace, las pone en práctica, dice el texto, las obedece. Similarmente, en Santiago, Pablo dice en Santiago 1, 22 al 25, similarmente él dice, y yo leí parte de eso la semana pasada, pero voy a leerlo más completo esta semana para que vea el contexto y realmente la verdad de este texto, del 22 al 25. Dice, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Entonces, el que es oidor, uno se puede engañar en creer, yo fui a la iglesia hoy, yo escuché al pastor, yo voy a la iglesia, yo diezmo 50% de mi cheque. No, está diciendo, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que se mira el rostro natural en el espejo y después de mirarse a sí mismo y irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Hermanos, es igual que yo mirar, si esto fuera un espejo, mirar este espejo y a ver mi bello pelo y peinarme, y después de peinarme y ponerme guapo, bajar el espejo y olvidarme de todo, porque estoy escuchando y no estoy haciendo lo que estoy oyendo de la palabra de Dios. Dice, después de mirarse a sí mismo y irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero que mira atentamente a la ley perfecta, otra vez que está meditando y mirando atentamente a la palabra de Dios, la ley de libertad, no solamente leerla, pero permanecer en ella, no habiéndose vuelto a un oidor, olvidándose, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Entienden, hermanos? Yo no solamente tengo la responsabilidad de leer esta palabra, yo tengo la responsabilidad de meditar en esta palabra y dejar que la palabra me cambie a mí.
La palabra de Dios no me va a cambiar si yo no estoy atentamente, no solamente leyéndola, pero dejando que esa palabra me cambie a mí, a la persona que Dios quiere que yo sea. Tengo que hacer lo que dice la palabra. Tengo que ser obediente a lo que dice la palabra. Porque cuando no soy obediente a lo que dice la palabra, soy como uno que mira un espejo y cuando miro para el lado, ya se me olvidó lo que vi. Eso que te enseñó la palabra de Dios. El Señor está hablando a nosotros, hermanos. Escuchar la palabra de Dios y luego obedecer sus palabras es ser como un constructor de casa sabio que construye su casa sobre una fundación sólida de roca, hermanos. Mira lo que es el 25. El 25 nos dice por qué este hombre es sabio. Dice, y cuya la lluvia vinieron, los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundado sobre la roca. Este hombre fue sabio porque le hizo caso y fue obediente a la palabra de Dios. Por eso es sabio. Porque estaba con Jesús y su palabra como su fundación, como su visión mundial. Jesús y su palabra era lo que guiaba su visión mundial y obediencia a esa palabra, hermanos. Aunque estas tormentas son reales, dolorosas, tormentas como el cáncer, el divorcio, la pérdida de un querido, y la Biblia ciertamente toca estos temas en otros lugares, pero aquí cuando está hablando de las tormentas, está hablando de la tormenta del juicio final de Dios, hermanos. Tenemos esto en cuenta, no está hablando de las tormentas diarias, estamos aquí hablando de la tormenta final de Dios, el juicio de Dios, cuando estamos parados cara a cara con Él y vamos a tener que dar cuenta por nuestros hechos. Y por eso el Señor llama a este hombre sabio, porque tenía fundación estable, siendo salvado de la tormenta que venía. Charles Quarles cita que la palabra traducida como sabio aparece un total de 7 veces en Mateo. Con mayor frecuencia describe a alguien que se prepara sabiamente para la venida del Mesías mediante el servicio fiel y la vida obediente. La tormenta del juicio de Dios seguramente va a venir, hermanos. La pregunta es si ustedes están parados fijo en la fundación de Cristo que viene en obediencia a su palabra. Es la pregunta. Es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Ahora, en el segundo punto, vemos el constructor necio. Escucha las instrucciones y no la obedece. Mira lo que dice el Señor en el 26, el 27, dice: todo aquel que oye las palabras, y tú ves que las palabras son iguales que las que él está repitiendo mucho de lo que dijo en el 25, el 24, 25, ¿no? Todo el que oye las palabras, otra vez, mías, pero no las pone en práctica, la diferencia es que no pone en práctica la palabra de Dios, será semejante a un hombre insensato o necio, que edifica su casa sobre arena, y cuyo la lluvia vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cuyo y grande fue su destrucción. Desafortunadamente, hermanos, los versículos 26 y 27 vemos un contraste del hombre sabio de los versículos 24 y 25. Jesús lo llama hombre insensato o hombre necio en el 26, pero se encuentra también muchas semejanzas entre estos dos hombres. Parafraseando a John MacArthur, vi este pensamiento que él puso y me gustó. Él nota que hay por lo menos 4 semejantes entre el hombre sabio y el hombre necio. Primeramente,
Los dos fueron constructores que escucharon el mismo sermón, las mismas palabras de Cristo y el mismo evangelio. Eso se ve otra vez en el versículo 24 dice, y el 24 y 27 dice, todo el que oye mis palabras. Los dos proceden a construir una casa después de haber escuchado el mismo mensaje. El hombre sabio edifica su casa que representa su vida sobre esas palabras de Jesús. La deducción es que el hombre insensato, aunque oye esas palabras de Cristo, no las hace. Cree que su casa es segura simplemente porque ha oído y reconocido las palabras. Tercero, los dos aparentemente construyen sus casas en el mismo lugar general. En otras palabras, las circunstancias externas de sus vidas eran esencialmente la misma. Tú los mirabas de afuera y veías la misma casa, aquí y allá. Y el 4, y los dos construyeron el mismo tipo de casa. Al menos en apariencia por fuera, sus vidas eran muy parecidas. Según todas las apariencias, el hombre insensato vivía en gran parte del mismo modo que el hombre sabio. ¿Entiende lo que está diciendo? Él parecía cristiano, él parecía un hijo de Dios, pero no lo era. La diferencia entre los dos es su fundamento, su obediencia a la palabra. El hombre insensato escucha las palabras de Cristo, pero dice el texto aquí en el 26, pero no las pone en práctica. Pero él sabe lo que es la palabra, él la escucha. Él está sentado en el banco, pero se va de la iglesia y no practica, los que escuchan y no practica lo que lee de la palabra de Dios. Otra vez, no estamos aquí hablando de la perfección, hermanos. Muchas veces nosotros leemos y pecamos, pero la cosa es que uno que vive un estilo de vida de esta manera, pecaminosa, un estilo de vida en desobediencia a la palabra de Dios. Él es solo un oyente, hermano. Esta persona es solo, el desobediente es solo un oyente que él mismo se está engañando, porque esta persona cree que está bien con Dios. Hay muchas personas que creen que cuando viene el Señor, ellos serán salvos. Porque ellos mismos, como dice Santiago, ellos mismos se engañan en creer que están parados en piso frío, pero sus vidas demuestran que no lo son, porque sus vidas son vidas pecaminosas y viven en desobediencia a la palabra de Dios. Es solo el oyente que un oyente que se está engañando a sí mismo, y también es una persona que escucha la predicación fiel del evangelio semanas tras semanas, pero nunca cambia. Es también una persona que escucha y lee la palabra de Dios y nunca obedece. Quizás incluso obtenga una maestría en la universidad o en el seminario, un doctorado en el seminario, y tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero nunca ha sido transformado, hermanos. Nunca ha sido renovado. Está engañándose él mismo y engañando a las personas alrededor. Lo que pasa es que esa persona nunca realmente ha nacido de nuevo. Porque no tiene esa fundación que es Cristo y su palabra. No importa cómo él trata de demostrarse, cuando venga el Señor, él va a ser destruido. Tú puedes pensar lo que tú quieras, pero si no tienen una fundación que es la roca, tú estás parado en piso inestable, hermanos. 2 Corintios 5:17 dice, de modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Nosotros, el que conoce al Señor, es una nueva criatura en el Señor. Yo soy nacido de nuevo. Yo no soy la misma persona. Y tenemos que entender esta verdad, hermanos. Cuando uno nace de nuevo, ya no es esa vieja persona. Cuando uno nace, una persona que realmente nace de nuevo, vive una vida diferente para el Señor, porque es una criatura nueva. La persona vieja ya está muerta y ya no puede vivir como antes vivida. Aunque el cuerpo y la carne desea hacerlo, el Espíritu del Señor mora en nosotros y no podemos vivir en pecado más. Es que no puedo, aunque yo desea, no puedo porque soy hijo de Dios. Y mi deseo es el Señor y su palabra y obedecer al Señor. Es mi deseo. ¿Es el deseo tuyo? ¿Es el deseo tuyo conocer más al Señor y ser obediente a su palabra? Porque dice la palabra de Dios, si no es tu visión mundial vivir para Él y conocerlo más, te estás engañando tú mismo, hermanos. Y lo triste es que el juicio llegará. Cuando venga la tormenta, cuando venga el juicio de Dios, esa persona, dice el texto aquí, va a haber una grande destrucción, va a ser destruido. Mateo 24, 37 al 39 dice, porque como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio, que se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Entienden, hermanos? Vino el día del Señor, el juicio del Señor sobre la humanidad en ese tiempo. Pero cuando Él vino, ya era muy tarde para ellos hacer una decisión. Noé predicó para más de 100 años el Evangelio y todos se reían de Él, se burlaban de Él. Pero cuando empezó a caer esa agua, otra vez, nunca ha llovido antes de este tiempo bíblicamente. Cuando empezaron a caer cuando empezó a caer la agua y se empezaron a hundir, ¿dónde tú crees que ellos están corriendo? Para el arca, ¿no? Yo estoy seguro que estaba todo el mundo afuera tratando de entrarse al arca. Pero ya la puerta estaba cerrada. Y cada una de esas personas estaban destruidas porque no creyeron y no obedecieron la palabra de Dios. Jesús le advierte que no se engañe pensando que estén listos y no lo estén, pensando que saben lo suficiente y que ha hecho lo suficiente, pero realmente lo que tiene es una religión superficial. Engañados, hipócritas, los llamó en los capítulos 5 y 6. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero continúan construyendo sus propios caminos, haciendo su propia voluntad. ¿Qué estamos construyendo nosotros? Estamos construyendo está nuestra construcción, nuestro hogar en la fundación de Jesucristo y su palabra, o está en nuestra propia voluntad. Otra vez, estas personas con que Él está hablando aquí son personas que dicen: Jesús, Jesús, hemos hecho milagros en tu nombre, hemos sacado demonios en tu... Ellos han hecho todo lo que ellos han hecho, lo han hecho en el nombre del Señor. Ellos estaban sirviendo al Señor. Exteriormente uno los veía a ellos y digo: este hombre es un hombre santo, un hombre justo. Pero adentro están podridos.
viviendo su vida de una vista mundial que no tiene fundamento en la palabra de Dios. ¿Dónde está tu vista mundial, hermanos? ¿Está en tus emociones? ¿Está en tus tradiciones? ¿O está en la palabra de Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Ezequiel 33, del 31 al 32, es un texto fuerte, hermanos. Ezequiel 33, del 31 al 32 dice: y vienen a ti como vienen al pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las cumplen, sino que ciegan los deseos sensuales expresados por sus bocas, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oye tus palabras, pero no las ponen en práctica. Qué texto que condenador, hermanos, ¿no? Quiero concluir con estas palabras, hermanos. El punto del texto de hoy es claro, ¿no? Es muy claro. Los que oyen las palabras del Señor y las obedecen son sabios y serán salvos de la tormenta final del juicio de Dios. Y aquellos que no obedecen las palabras de Jesús serán destruidos otra vez en el juicio del Señor que viene. Mira cómo lo dice Apocalipsis 14:11. Dice: el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Hermanos, es esencial que nosotros construyamos nuestras vidas sobre el fundamento sólido de la palabra del Señor, hermanos. Que nosotros tengamos a Jesucristo como nuestra fundación, y que estemos no solamente escuchando y leyendo su palabra, pero viviendo su palabra. El verdadero Hijo de Dios pone en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra otra vez, Señor, es muy fuerte, Señor, y a veces es difícil para uno. ¿Podéis, por favor, hermanos, que paguen su teléfono? Please. Señor, gracias, Señor, por tu palabra esta tarde, Señor. Yo oro, Señor, que a través de tu palabra tú nos convences a nosotros, Señor, dónde está construido nuestra vida, dónde está construido nuestro hogar. Ayúdanos a ver, Señor, si nuestro hogar está construido en un fundamento firme, la roca de Jesús y su palabra, o si nuestro hogar está otra vez construido en la arena, que está inestable y que un día será destruida. Abre nuestros ojos a la luz del Evangelio. Y yo oro, Señor, que nadie aquí sea engañado o que se esté engañando a sí mismo. Convence a cada persona aquí, si no ha puesto su fe en Jesucristo, que lo haga hoy. La única manera de ellos estar en la roca sólida comienza en poner su fe en Jesucristo. No deje que hoy pase este día sin que todo aquí esté establecido ahí.
También oro por la iglesia. Que tú nos ayudes, Señor, seguir siendo fiel a ti. Ayúdanos, Señor, seguir siendo obediente a tu palabra, creciendo en ti. No deje que la batalla con la carne gane, Señor. Que nosotros otra vez diariamente nos entreguemos a ti y tu voluntad para nuestras vidas. Yo creo que nadie aquí te ha engañado, Señor. Y que tu luz sea, otra vez que tu luz alumbres en la oscuridad del corazón de cada persona aquí, Señor. ¿Dónde están las impurezas de mi vida? ¿Dónde están las áreas donde yo tengo que entregárselas, Señor? Que yo tengo escondido, que nadie ve, pero tú lo ves, Señor. Oro por eso en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos.